Bon vespre, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este rincón americanista, la Casa América Cataluña, en nombre del presidente del patronato, señor Roger Viñana, presidente Ricardo Lagos, senyor Carles Llorenç, director general de Cooperació del Govern de la Generalitat, senyor Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, regidors de l'Ajuntament de Barcelona, embajadores, señor Matías Undurraga, cónsul general de Chile, cónsules y representantes de los países iberoamericanos acreditados en Barcelona, veo bastantes de ellos, gracias por estar aquí, miembros del patronato de la Casa América Cataluña, señor Mulleras, autoridades, señores y señores, permitan un saludo especial, eso lo digo aparte, la presencia del presidente Pascual Maragall, que mantiene una relación muy estrecha, muy personal con el presidente Lagos y que no ha querido dejar de estar aquí esta tarde. Le agradezco mucho a él que esté aquí acompañándonos. Permitan que agradezca en primer lugar la colaboración para este acto de las empresas Agbar, Abertis, del Centro de Estudios Internacionales, del CEI, del bufete de abogados Joaquín Tornos y de la editorial Debate Random House Mondadori. Miren, la relación de Casa América Cataluña con el presidente Lagos viene de lejos. Desde que nos visitó por primera vez en octubre de 2006, siempre hemos sabido que contamos con un aliado de prestigio, con un buen amigo de trayectoria inequívocamente nítida con respecto a principios básicos de esta institución, tales como la memoria histórica, los derechos humanos, la cultura, el vínculo y el respeto entre las culturas. No nos cansaremos de agradecerle, entre otras, sus colaboraciones en la inauguración de las exposiciones Utopía Colectiva y Estaciones, más aún cuando a raíz de estos encuentros dejó escrito lo siguiente, lo dijo él, no yo. Casa América Cataluña, que año tras año continúa expandiéndose, es el verdadero puente que permite que ambos lados del Atlántico nos encontremos para incidir ante temas globales. Bueno, esa es la modesta contribución que nosotros queremos hacer. Para nosotros es un verdadero placer y un honor que el presidente Lagos haya aceptado presentar su libro de memorias, volumen 1, en la sede de Casa América Cataluña. Él sabe que esta también es su casa, como la de todos ustedes. Sabe sin duda que apreciamos mucho cada uno de sus gestos y de sus complicidades. Y si me permiten expresarme así, estoy convencido que sonríe cada vez que sube a este entresuelo. Adivino que comparte la idea de que a veces es bueno no tener los pies en el suelo. Hoy, coincidiendo con la visita del presidente Lagos, clausuramos la exposición Letras de Chile que en los últimos meses han tenido ustedes oportunidad de compartir. La muestra, inaugurada el pasado mes de septiembre, ha destacado el alcance y trascendencia de la literatura engendrada en este país, el único de América Latina con 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Aprovecho para anunciarles que el próximo 17 de febrero inauguraremos la exposición colectiva Paraná Ranga, biografía de un río, con la presencia, entre otros, del secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, y el escritor Martín Prieto, director del Centro Cultural Parque España de Rosario en Argentina, e ideólogo e impulsor de la expedición científico-cultural por el río Paraná, origen de la muestra. Para una pequeña semblanza biográfica, un apunte, pensamos en invitar a alguien que hubiera vivido en Chile, que conociera Chile en profundidad, que fuera de este lado del océano y que además hubiera coincidido en algún momento en lo personal con el presidente Ricardo Lagos. Y se nos ocurrió pedirle que brevemente interviniera en este acto a Ángel Simón, presidente hoy de Agbar, y que se trasladó a Chile en 1999 tras haber sido nombrado, si no me equivoco, gerente general de Aguas Andinas, una de las empresas sanitarias de referencia en América Latina. Además, todo coincidía para nosotros porque con la Fundación Agbar hemos iniciado el año pasado, y con motivo precisamente de la exposición Letras de Chile, una colaboración que deseamos continúe muchos años.
quisiera ceder la palabra, en primer lugar, al señor Ángel Simón, agradeciéndole que haya aceptado nuestra invitación. Señor Simón. Bon vespre, buenas noches. Muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente, no hay nada que me pueda hacer más feliz y satisfecho que hoy poder estar, digamos, con también mi presidente. He vivido un tiempo en Chile y he visto, aprendido lo que es Chile con usted en la presidencia. Y la verdad es que esto es inolvidable. Y yo le decía a Antonio, ¿qué quieres que cuente de la biografía de don Ricardo Lagos? Todos ustedes la leen, todos ustedes la conocen. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es recalcar aquellos puntos que yo creo que son imprescindibles de una biografía que no ha terminado. Es decir, que lo vamos a ver todavía en el siglo XXI haciendo cosas, muchas más, que a mí me han impresionado de toda su trayectoria. Es un cosmopolita formado en el extranjero, en una época difícil, en unos tiempos en los que esto no se hacía. Hoy todos lo damos por sentado. Hablamos de nuestra juventud. Nuestra juventud tiene que formarse en el extranjero. Hay que vivir de una forma cosmopolita. Hay que vivir en un mundo globalizado. Don Ricardo ya empezó así. Me impresiona su memoria fin de carrera, que obtuvo el máximo reconocimiento académico, que se titulaba La concentración del poder económico. Bueno, quizá podríamos volver a retomar esa memoria, a ver cómo ha evolucionado este tema. Cosmopolita, formado en muchos lugares del mundo. Labor docente, es decir, después de formarse, impartió clases, conferencias, dirigió la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, hoy conocida como la Escuela de Gobierno y de Gestión Pública. Política muchas veces es pedagogía. Yo les puedo decir, en los años que yo viví en Chile, que él era presidente, quedé impresionado por la pedagogía que realizaba en sus discursos. Hay un abanico amplio de gente, todo tipo de gente entendía lo que usted estaba haciendo. Fue embajador de Allende en la ONU, fue el representante chileno en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en estos foros fueron notorios sus discursos sobre, no sé si me suena, la crisis financiera internacional. Estamos hablando de los años 72. Efectivamente, golpe militar, exilio, Argentina, Estados Unidos, por lo tanto, una vez más, cosmopolita, una vez más, globalización. Opositor a la dictadura, como muchos, no todos, como muchos, y impresionante cómo fue claramente su decisión para el no del 5 de octubre, si mi memoria no me falla, en 1988, ¿no? Ese famoso dedo en el cual le conocimos todos. A mí también me impresionó, todavía están esas fotos. Y efectivamente, la presidencia. A mí me dejarán que destaque dos cosas de su presidencia. Una, el plan de inversiones de obras públicas. Chile moderno, Chile modernísimo, ahí tienen a su honor. Y además lo hizo con algo que ya ha permitido la estabilización no solamente de este país, sino de cómo hay que hacer las cosas, iba a decir en la región, pero probablemente lo podría extender hacia otros muchos lugares. Es la participación público-privada. Si el conocimiento que tenemos de Chile es su estabilidad, su garantía, la confianza, todo eso que siempre ponemos a Chile como ejemplo, eso fue, digamos, durante el mandato de don Ricardo. Plan de obras públicas, participación público-privada. Y otra cosa que a mí me impresionó es los tratados de libre comercio. Durante su mandato, si yo no recuerdo mal, se firmaron los tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos y con Chile. Perdón, con China. Por lo tanto, Chile, país abierto al Pacífico, país abierto a Europa, país abierto a todos lados. Y Chile, país más de 4.000 kilómetros
desde el desierto casi uno de los más secos del mundo hacia una de las regiones antárticas más, iba a decir, sobrecedoras, fue cuando se ha empezado toda la labor del desarrollo sostenible. Eso es lo que permitió terminar a don Ricardo con una alta popularidad. El pueblo chileno se acuerda de usted, a lo mejor espera que algún día vuelva, presidente. Por lo tanto, yo lo único que quiero decir, don Ricardo, es que no solamente esperamos ese segundo volumen de memorias, sino que también esperamos algo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Simón. Muchas gracias. Bueno, presentar a Josep Ramoneda es relativamente fácil, porque todos ustedes le conocen. Filósofo, periodista, escritor, un pensador, muy necesitado esta sociedad que tenemos de un pensador como él, y que durante 22 años, solo 22 años, ha sido director, el alma mater del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Por tanto, una referencia también en el ámbito cultural en esta ciudad y más allá de esta ciudad. Colabora en muchos medios de comunicación, incluso desde el mes de septiembre tenemos la oportunidad de tener una revista teórica de pensamiento que lleva por nombre La Maleta y que tiene sentido por Walter Benjamin, otra de las pasiones de Josep Ramoneda. Bueno, le pedimos a él que viniera y que profundizara en el libro, en las 700 páginas del libro. Me consta que durante todos estos días ha estado trabajando muchísimo y yo quisiera darle ahora la palabra un poco para que nos transmita lo que le ha transmitido a él esas 700 páginas así, de entrada. Unos 10 minutos y después escucharemos al presidente Lagos y después entraremos en diálogo aquí los tres que estamos en la mesa. Moltes gràcies Toni per haver-me invitat avui. Gracias, presidente, por aguantar lo que me va a decir a continuación, que no creo que le aporte mucho a su libro, pero que espero que sea una lectura que por lo menos le gratifique. Yo creo que lo más interesante sería que empezáramos a hablar y a comentar y a ponerle preguntas desde ahora, pero bueno, vamos a cumplir el rito y voy a decir algunas palabras introductorias, ¿no? Y lo primero que me ha venido a la hora de pensar qué iba a decir después de leerme el libro, yo tengo que reconocer que tengo un cierto prejuicio contra las memorias de políticos, por una razón muy sencilla. Porque una memoria, para ser una verdadera memoria, necesita un yo memorialístico. Y a los políticos les es muy difícil apartarse del yo político. Es decir, les es muy difícil no escribir sus memorias siguiendo razonando en términos políticos. Y razonar en términos políticos a menudo es construir la realidad a la medida del propio proyecto político. Yo tengo que decirle que desde las primeras páginas, pero en las primeras páginas hay una de las frases que me atrapó, que es cuando dice algo que es muy evidente, pero que no está tan asumido, que el pasar del campo a la ciudad significa la monetarización de las necesidades, una síntesis magnífica de lo que representa el cambio de vida del campo a la ciudad. Desde el primer momento sentí que había un yo memorialístico, es decir, que no eran unas memorias estrictamente políticas y de un político, ¿no? Y esto es lo que me atrapó, y por eso me metí con gusto en ellas y he navegado por ellas aprendiendo muchas cosas y viendo cómo este yo memorialístico le permitía construir lo que, de cierto modo, quizás ensancho demasiado, pero podría ser un poco una novela de formación, porque para mí el interés principal de este libro es que va construyendo el personaje del político que llegará en el próximo tomo, que ya está aquí, es evidente, pero es la construcción, el proceso de construcción de lo que será un presidente.
Y este proceso de construcción está enormemente arraigado en la realidad, en las experiencias concretas, en las experiencias cotidianas, en las que juega muy bien los registros. Es muy útil para conocer la sociedad chilena y su evolución. Es muy interesante cuando explica cómo cambia la alta burguesía chilena con el pinochetismo, por ejemplo, pero es muy interesante también ver el trasiego del campo a la ciudad. Es muy interesante el uso medido, en ningún sentido ni excesivo, digamos, ni obsceno ni demasiado melancólico del elemento de la relación familiar. Están muy presentes, son mitos que aparecen constantemente, pero están en su sitio. No hay un exhibicionismo excesivo, como muchas veces hay una cierta tentación de recurrir en estos casos, ¿no? Y es muy interesante también el tono, porque son unos acontecimientos, una parte del libro, muy dramáticos y sin dejar de abandonar, sin dejar de lado la dimensión dramática y trágica en algunos momentos, hay siempre una distancia suficiente para que la dimensión dramática no lo arrastre todo, ¿no? Y a veces hay un contrapunto que es el contrapunto de la insensatez, y por insensato casi irónico, ¿no? Que es esta imagen que me tiene marcado de 48 horas después del golpe, discutiendo con alguien a unos cuantos metros de la Moneda. Es decir, era para irse directamente. Y hay esta cosa espontánea en un contexto dramático que es una imagen de estas que quedan grabadas, ¿no? Que te acuerdas siempre. Por tanto, esta es la primera cosa que quería señalar. Después de haber sacado un ladrillo de la Moneda. Exacto, después de haber sacado. Sí. Esta es la primera cuestión que me parecía importante señalar, ¿no? Después, claro, es evidente que este es un libro sensible para nosotros. Es decir, para mi generación, el 11 de septiembre del 73, no sé qué tendrán los 11 de septiembre, pero hay una cierta extraña maldición de esta fecha del 11 de septiembre, ¿no? Aquí somos muy sensibles a ello, ¿no? Pero el 11 de septiembre, para mi generación, yo digo siempre que es el final de la inocencia. Es decir, es el día en el que perdimos la ilusión del happy end, para decirlo así, ¿no? El día en que empezamos a darnos cuenta que el mundo no era como lo esperábamos, ¿no? y que no lo sería, además, ¿no? Por tanto, es, digamos, es un tema de una fuerza muy considerable para nuestra generación, ¿no? Y por eso es muy interesante tanto el retrato de Allende, un retrato de Allende que le da una dimensión de complejidad que no es la que existía vista desde lejos, ¿no? Como es muy interesante la gran cuestión que pesa sobre unas páginas sin que quiera ser, sin querer dar la sensación que se lleva puesta, pero que da la impresión de que la lleva puesta, que es que si se hubiera podido comprender que aquello era imposible y que solo podía acabar como acabó. Yo creo que esta pregunta planea en todo el relato alrededor del golpe, ¿no? En el fondo había sospechas de que no era razonable que aquello fuera posible, pero tampoco se podía llegar a pensar que acabaría de la manera extrema con la que acabó, ¿no? Y por tanto aquí hay un tema que me parece que es muy interesante, ¿no? Claro, en este proceso de construcción de una personalidad política a través de toda una experiencia que empieza en la infancia y que en el libro llega hasta el día del referéndum del no, de la victoria del no, pues se va construyendo un personaje político, a mi entender, sobre una idea fundamental, que es la experiencia de la realidad. La política necesita palabra, y en ese sentido la referencia a la pedagogía que ha hecho antes me ha parecido muy interesante, la referencia a la pedagogía que has hecho, ¿no? Porque es evidente que es muy presente, que está muy presente en su discurso.
Pero más todavía, ¿no? La realidad como el punto de partida de cualquier experiencia política. Sobre ella es sobre lo que hay que construir el discurso, la palabra. Sin palabra no hay política. Los simples hechos no son una política. Sin palabra no hay política. Pero si la palabra se aleja excesivamente de la realidad, es cuando la política se expone radicalmente al fracaso, ¿no? Y a mí me parece que esta es la experiencia que usted va acumulando y la vía por la que va construyendo un personaje, que es la que le está haciendo atento en momentos decisivos, y es la que, por ejemplo, le hace dar una importancia enorme en el momento en que se vislumbra la salida de la dictadura y que empiezan a ponerse en marcha los movimientos para ir alumbrando y construyendo el día después. Para usted es fundamental no creer que ha sido un paréntesis y que podemos volver a donde estábamos. Hay que repensarlo, dice muchas veces, de arriba abajo todo el proyecto, y solo repensándolo se podrá volver a construir, a ganar, y esta vez sin correr los riesgos del periodo anterior, aunque los riesgos eran, eso sí, la ventaja es que los riesgos eran más visibles, porque el dictador estaba ahí todavía, por lo tanto no había manera de poderse engañar, el peligro existía y por tanto había que actuar con toda la mesura. Bien, esta sería una síntesis muy rápida de las impresiones que el libro me ha suscitado. A partir de aquí podríamos ir enumerando situaciones, casos, momentos, pero creo que esto ya saldrá en la conversación que tendremos a continuación. Gracias en todo caso. Como habrá comprobado, presidente, ha hecho los deberes y se los ha estudiado bien, y esto solamente es el aperitivo. Bueno, yo agradecerle personalmente una vez más que el presidente esté aquí, que haya aceptado venir a presentar su libro aquí. Por cierto, paréntesis, fuera pueden ustedes adquirirlo por un módico precio, y no está mal comprar libros de vez en cuando, compartirlos. No es tan caro como un Cuba Libre, por tanto, mejor tomar libros. Bueno, el caso es que, bueno, yo, como saben muchos de ustedes, conocí al presidente en unas circunstancias muy especiales, cuando él ni siquiera pensaba en ser presidente, ni mucho menos tampoco ser ministro, ni tan siquiera dedicarse a la política cuando llegara la democracia. Lo conocí en el año 88, en Chile, y me causó mucha impresión porque pude ver en vivo y en directo aquel programa de televisión, asustándome inmediatamente y preguntando quién era ese señor Lagos, que es el título de un libro que es así, ese señor Lagos, preguntándole a mi camarógrafo, a Pablo Salas, buen amigo también del presidente, preguntándole quién es este señor. Y gracias a Pablo encontré la dirección de él, porque temía nítidamente por su vida y pensaba que una forma de protegerle podía ser que transmitir su imagen, sus palabras, en fin, aquel hecho tan heroico en aquel momento, transmitirlo a Europa por medio de la televisión. Bueno, así le conocí, y debo decir que él me causó gran impresión porque me hacía un favor enorme, porque tiene esa capacidad de ser muy sintético en sus intervenciones y hacerme, cortes de voz que me iban muy bien para ponerlos en los mensajes a la tele. Por tanto, le elegí a él como portavoz del no a Pinochet, y por tanto, cuando lo mandaba hacia aquí las crónicas, siempre le pedía a él una intervención, porque me iba muy bien por los segundos que me iban bien para cuadrar la crónica. Ahí fui tomando, en fin, mucho reconocimiento a su figura, no solo yo, sino también desde aquel momento, desde aquella intervención del dedo acusador. Yo creo que mucha gente en Chile perdió miedo, que no era poco en aquel momento. Ese es el mérito para mí que tiene ese gesto, más allá de lo personal de él, que explica también en este libro, pero tiene el mérito de haber transmitido a la población que estaba aterrorizada que era posible enfrentar en ese instante ya definitivamente
la búsqueda de una transición hacia la democracia. Eso es lo que simboliza para mí el dedo que hizo servir Ricardo Lagos. Y a continuación, digamos, la otra cosa que quiero decir, que la hemos comentado muchas veces, es esto, ¿no? Que por su valía, muchos pensábamos, también entre los corresponsales que estábamos allí, que él tenía que ser quien encabezara, liderara el proceso también hacia la presidencia de la República chilena. Bueno, eso tenía sus obstáculos, que no eran pocos, y el primero era el mismo, que no, al menos no nos decía en absoluto que quisiera elegir ese camino, sino el de la docencia, la universidad, el estudio, los libros, etc. Bueno, al final la vida es como es, y después de tantas veces en que yo mismo le dije, usted debería hacerlo, él me decía que no, bueno, al final nos volvimos a encontrar cuando él fue primero ministro de Educación, después de Obras Públicas, y después, nada más y nada menos, durante 6 años, presidente de la República de Chile. Bueno, con la casa siempre ha sido muy próximo y además hoy nos hace la coincidencia de clausurar esta exposición que durante tantos meses, inaugurada en septiembre, no por casualidad, digamos, nos ha acompañado. Por tanto, presidente, así de entrada, agradecerle de nuevo y una vez más su presencia aquí en Barcelona, con nosotros en la casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción. Lo primero que quisiera decir es agradecer a la Casa América y a Antonio Chavarría por esta invitación acá. Y agradecerles a ustedes su presencia, en donde veo en muchos de ustedes historias de muchos años. Se viene por Barcelona con alguna frecuencia y hay algunos amigos aquí de muchos años a través de lo que Barcelona ha significado y la forma en que ustedes acogieron el exilio grande que llegó de Chile. Y agradecer particularmente a Pascual Maragall. Leerán en el libro que cuando caí preso, el alcalde pidió por mi libertad. Entonces me despertaron como a las 3 de la mañana para decirme, en una ronda-pila como había en aquel tiempo, hay un señor Maragall que dice que es alcalde de Barcelona, está reclamando que te dejen libre. Bueno, le agradecí, claro, aunque me despertaron a las 3 de la mañana. Pero junto con eso y agradecerles la presencia de ustedes, quiero particularmente agradecer las palabras de Ángel Simón en lo que ellos significan. Y claro, efectivamente, siempre he pensado que un presidente de la República es muchas cosas, es jefe de Estado, en Chile es jefe de gobierno, es líder de su coalición que lo llevó al gobierno, pero tal vez lo más importante de un presidente es el que es comunicador número 1 del país. Y más le vale comunicar bien si quiere seguir teniendo respaldo para las tareas que quiere hacer. Y por lo tanto, el estar allí en aquello me parece que es parte del trabajo central, es lo que uno trata de hacer, ¿no? Y a lo mejor se inventa algún personaje por ahí como la señora Juanita y trata de hablar de manera que una señora común y corriente entienda, por ejemplo, una crisis como la del euro, que no debe ser fácil de entender para alguien que tiene ese nivel de conocimientos allá abajo en el sur del mundo. Dicho esto, además está decir que le agradezco mucho el trabajo que se ha dado y la forma en que ha hecho este resumen tan lúcido, diría yo, de determinados momentos de lo que allí está. Porque lo que está en el fondo y lo que me llevó a escribir esto es el contexto. Porque cuando usted mira hacia atrás, ¿quién explica la toma de decisiones? Si no es cómo usted explica el contexto en el cual se toman. Qué fácil es hoy día decir, ¿por qué no se hizo esto o lo otro? Pero se nos olvida el temor que había. Se nos olvida el contexto. Aquel que pensaba que si ponía el no en el plebiscito a Pinochet, una cámara le iba a estar filmando. Y que, por cierto, los votos nos iban a contar. Y había que explicarle entonces que los votos se contaban si nosotros hacíamos un partido y si luego del partido éramos capaces de tener apoderados en las mesas para contar los votos. Es muy importante. En caso que usted crea que va a estar solo, no va a estar solo. Acá van a llegar miles de observadores internacionales y a este pueblito chico que estamos ahora va a llegar alguien del mundo internacional.
debo decir, claro, que cuando llegó el momento de la verdad, llegaron miles, pero era más difícil decirle, pero ¿por qué mejor no se va a tal parte? Porque mire que allí hace falta gente que... Claro, usted había cruzado el Atlántico y quería estar en Santiago viendo lo que pasaba y no que lo mandaran allá. Pero así fue. Entonces, yo creo que me parece importante tratar de explicar el contexto, la gente, de qué se trata. En lo demás, claro, cuando usted mira en cómo fue formándose, las formas en que uno fue asimilando, alguien que viene de un hogar, yo diría, clásico de la clase media, republicana, democrática, en donde la educación es todo, y por eso entonces se me ocurrió poner en medio de algunas citas más académicas, una al comenzar de mi madre, que dice, saque usted un cartón y será alguien en la vida. Y puse en aquellos felices tiempos de la década del 50 del siglo pasado, porque hoy día saque usted un cartón y a lo mejor no es alguien. Pero sí tiene que ver entonces con la forma. El cartón quiere decir un diploma que sirve para algo, ¿no? Es un médico, doctor, ingeniero, etc. Digo esto porque es la forma en que se van adquiriendo determinado tipo de tareas por delante. Quiero simplemente decir por qué terminé donde terminé, que fue el plebiscito. Porque en verdad, cuando comencé, dije, voy a terminar cuando asume Elwin. Cuando ya se va Pinochet, se saca la banda y pasa. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, no es que el día 6 de octubre, al día siguiente del plebiscito, se nos cambió la cabeza. Pero visto de aquí hacia atrás, lo que cambió fue que nuestra convicción era que Pinochet se iba. Y sin saber qué es lo que venía después, algo íbamos a tener que ver en el Chile que se construía después. Y por lo tanto, la forma en que usted empieza a pensar tiene que ver más con la gobernanza futura de un país que con el dictador que ha derrotado, que era el tema central hasta el día 5 de octubre. Y ese proceso que va desde el 5 de octubre hasta que se va Pinochet de la moneda, entrega el poder a Elwin, ahí en ese momento lo que ocurre en el fondo es, bueno, una forma de pensar distinta. Y la coalición para echar a Pinochet empieza a transformarse en la coalición para gobernar Chile. Independiente de lo que usted fuera a hacer allí, alguna responsabilidad tenía en eso que estaba emergiendo. Y claro, es imposible entender ese momento sin el otro, que es el 11 de septiembre del 73. Porque el golpe fue tal vez la herida más profunda que la sociedad chilena ha tenido desde que Chile es Chile. Ni siquiera, por cierto, el proceso de la independencia produjo una herida de esa magnitud. Después de todo el proceso de independencia era una cosa más suave que tuvo lugar, otras características. Y en consecuencia, el golpe lo que enseña es que lo que entendíamos que estaba dado, para mi generación, la democracia era un dato que estaba dado. Eso era así. Era el orden normal de las cosas, no le iba a cambiar nada. Y mire usted dónde terminamos. Entonces, lo que está implícito es el temor a la vuelta atrás. Y el temor a la vuelta atrás entonces es muy grande en cómo se usted enfrenta a la buena. Y eso es lo que intento explicar en ese primer tomo, y por ello decidí en ese momento terminar en el 5 de octubre, todos muy contentos, terminó la dictadura, pero ahora lo que viene tiene otro rumbo. Una última cosa que quisiera comentar solamente tiene que ver con cómo crear el contexto. Hizo una referencia a Ángel Simón a la concentración del poder económico en la tesis esa con que me recibí abogado. El contexto. Nadie del mundo académico, y qué decir de la prensa,
dudó que era un invento el que existían grupos económicos. ¿De dónde sacó este caballero que había grupos económicos? Eso es una falsedad absoluta. Y claro, cuando usted ve hoy día que cualquier superintendencia que se precie agrupa las empresas por los grupos económicos y dice que el grupo económico tanto ganó esto, ganó lo otro, le fue bien, le fue mal, es la forma normal de entender cómo funciona el mundo. Entonces, claro, pero el contexto del Chile del 60 era que eso era un invento. Y lo único que uno había hecho fue mirar cómo habían establecido ciertos grupos económicos en Estados Unidos. Entonces, ese tema del contexto pasa a ser un tema tan peculiar. Y la última reflexión es lo que Joseph ha dicho: sin palabras no hay política. Y ahí lo que trato de explicar es que en verdad el verbo pasa a ser esencial en la actividad pública. Como la política no es hacer cosas, la política es tratar de desarrollar un ideal y entender que esas cosas son en función de un proyecto global mucho mayor. Porque si no, la política, que en mi juicio es la menos humilde de todas las profesiones, porque hay que ser un poquito fatuo y creído de sí mismo para atreverse a golpear la puerta de una casa y decirle: señora, señor, vengo a invitarle que me vote, porque yo quiero saber mejor qué es lo que hay que hacer en este país. Yo digo, si pretende aquello, más vale tener buenas ideas y un buen relato, porque si no, ¿qué es lo que es la búsqueda del poder? El europeo para vestirse de los privilegios, entre comillas, que no son en función de lo que es usted, sino del cargo que desempeña. Y este tema a rato se nos olvida, que es el sentido más profundo. Por eso creo, y con esto concluyo, que la más fácil de las tareas fue el plebiscito, porque miraba hacia atrás. En el plebiscito usted no le venía a decir: lo invito a que me vote, no. Usted venía a decir: lo invito a que no vote, con B larga y también con B corta. Entonces, en el fondo, no era: lo invito a que según como usted vote, me voy a beneficiar. Yo me beneficio. Lo único que quiero es terminar con este tiro. Y por lo tanto, el puerta a puerta en un plebiscito, descubrí después, es infinitamente más fácil que un puerta a puerta en una democracia en donde es una lucha de ideas la que está detrás. Y con eso quiero dar inicio a la conversación, que estoy seguro va a ser mucho más entretenida esta explicación que les doy a ustedes, reiterándole mis agradecimientos a esta casa, que, como dije por ahí una vez, es un puente real entre allá y acá, y que nos permite cruzar el Atlántico en identidades, sueños, lenguas, historias, y por qué no decirlo, pensando que tenemos un futuro que construir a ambos lados para tener sociedades un poquito mejores. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que podemos partir de una idea que Chile empieza ahora una nueva presidencia, en un momento además en que pues, hay mucha gente, especialmente jóvenes de aquí, que se van allí a encontrar el trabajo que aquí no encuentran, que aquí no tienen. Y usted decía, entendíamos que había algo que estaba dado, la democracia. Ahora se puede entender que la democracia está dada en Chile, está ahí afuera del peligro. Yo creo que lo que hemos entendido es que más que esté dada, que la democracia es un proceso que hay que cultivarla como una planta día a día y profundizarla día a día, porque cuando usted logra una meta, no alcanza a darse cuenta que ya hay otra meta un poco en lontananza, porque en eso consiste el progreso del ser humano. Entonces, creo que hoy la democracia como rito electoral cada 4 o 5 años está dada. Como reversión al mundo militar está una reversión que no existe. La otra vez se publicó un librito en Chile que se llama El Pacto, en que explican todo el proceso engorroso de reformas constitucionales para terminar con los enclaves autoritarios.
Y en el libro se critica mucho de por qué fuimos tan pacatos y no exigimos más, y no fuimos más a fondo. Y se llama el pacto un poquito diciendo, bueno, esto es el pacto que consiguieron entonces respecto a la derecha, las reformas que requieren, etc. Entonces yo dije que el libro estaba muy bien escrito en cuanto a las negociaciones, cómo fueron realmente. Y había un trabajo de investigación serio y profundo. Lo único que no estaba en el libro era el contexto en el cual se dio aquello. El contexto que había en el país desde ese momento. Y mientras estaba hablando esta historia, de repente paro y digo, era un auditorio como de 500 jóvenes y profesores muy importantes en las primeras filas. Y digo, perdón, ayúdenme ustedes, me olvidé. ¿Cómo se llama el comandante en jefe de la Fuerza Aérea? Un silencio, y no se me venía a la mente mía el nombre del comandante de la Fuerza Aérea. Entonces les digo, por favor, ayúdenme. Y nadie lo supo. Entonces digo, ven ustedes, ese es el contexto. Les puedo asegurar que 10 años atrás, en 2003, en medio de las negociaciones, todo estudiante se sabía hasta la quinta antigüedad. Porque de la quinta antigüedad salía el futuro comandante. No solamente se sabía el nombre del comandante de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la Aviación, de Carabineros, por cierto, y también la quinta antigüedad. El contexto. El tema militar terminó, se acabó, no son actores, nadie sabe quiénes son. El presidente Piñera se dio el lujo de elegir comandante en jefe a la octava antigüedad del ejército y nadie dijo, un titular grande, había sido burlada la cúpula militar, no sé qué escándalo hay, pero nada, la cambió y se acabó la historia. Entonces, el contexto. Y claro, si uno dice, digo unas memorias, a veces uno puede recrear el contexto. Con el contexto. Pero presidente. para volver a ello, en hoy, creo que hoy lo que hay es un contexto totalmente distinto. Y la mayor parte del contexto nuevo tiene que ver, bueno, con esos estudiantes defecando en la calle. Ese sí que es contexto. O sea, ahí hay una efervescencia de una sociedad que creemos que está marchando muy bien y de repente nos dicen, oiga, ¿sabe qué más? Después de 20 años, aquí cambió la agenda. Después de 20 años, queremos mucha más participación. Nosotros los ciudadanos, punto 1. Punto 2. Después de 20 años, el tema económico fundamental es cómo distribuye el ingreso, más que cómo lo hace crecer. Punto 3. Desde el punto de vista social, si bajó la pobreza de 40 a 12%, 13%, entonces lo importante es el 23, que ahora dejó atrás la pobreza y que tiene demandas propias de sectores medios. Y los que se dieron a protestar son básicamente estudiantes endeudados. Porque usted tenía 200.000 estudiantes el año 90 y ahora tiene 1.200.000. Andamos orgullosos por el mundo contando que de 10 jóvenes, 7 son primera generación, lo cual es cierto. Lo único malo que tienen que pagar por la educación superior, lo cual es complicado. Y entonces, claro, hay un Chile que cambió, distinto. Problema. Los políticos somos bastante conservadores y nos cuesta cambiar de ideas cuando cambia el país. Y esto entonces creo que es el gran desafío que tiene ahora la presidenta, en donde afortunadamente tiene mayoría en las dos cámaras, cosa que en los 20 años nunca tuvimos, estamos en un periodo corto de 2 años, y en donde hay un contexto que le ayuda, pero que al mismo tiempo le exige y le demanda. Ahora, lo que está pasando allá, creo que es lo que está pasando o va a pasar pronto en Brasil, en México, en Colombia, en Perú. Es decir, países que están siendo países de ingreso medio, que están teniendo niveles de crecimiento mayores. Una sola cosa, en América del Sur, por cada punto que crece China, estos países crecen 0.4. Entonces, si China crece al 7, como dicen que va a crecer, tenemos asegurado sin hacer nada 2.8 crecimiento. No estamos bien, sin hacer nada. Y hay que hacer algunas cosas más, supongo yo, ¿no? Entonces, hay un desafío muy grande. Y la sensación de la gente es, no me hable más de cifras, dígame qué me está pasando a mí. Y ahora, entonces, yo creo que es un momento muy excepcional de Chile hoy día y podemos dar un
embrión importante para adelante, pero eso requiere de muchas otras cosas. Yo creo que incluso hay un paso más, ¿no? Por lo menos aquí es muy evidente en este momento, no solo que me está pasando a mí, sino tome las decisiones pensando en lo que nos está pasando a nosotros, no las tome sin tenernos en cuenta a nosotros, ¿no? Este es un poco el problema de la democracia en el momento presente. A mí me parece que al principio del libro hay una frase que explica muy bien su actitud, siempre un punto recelosa de las organizaciones políticas, ¿no? Es cuando dice, empecé a entender, lo dice muy al principio, de muy joven todavía, que ciertas maquinarias partidistas piensan que saben más que el resto de ciudadanos. Y este es el problema que hay que evitar si se quiere que la democracia representativa no se estrangule, ¿no? Y que los ciudadanos sientan que se piensa en ellos cuando se toman decisiones y que los ciudadanos piensen que su palabra tiene un sentido, ¿no? Bueno, que ahí yo creo que hay un tema también, porque eso que digo, lo creo, ¿no? Que ¿cómo establece usted? Primero, tiene que haber partidos políticos. Segundo, ¿cómo los organiza? Y cómo su organización no depende solo de los militantes que lo conforman. Su organización y su modo de actuar son cosas demasiado importantes para que la sociedad no se preocupe de cómo deben funcionar los partidos, de una manera más transparente, etc. Y tercero, yo diría que lo que ocurre hoy es que con las nuevas tecnologías de información, el cambio en la forma de entender la política es enorme. Es enorme. Si usted lo piensa bien, en la Atenas esa de Pericles, los 150 o 200 ciudadanos se juntaban el domingo en la plaza, las mujeres no participaban, los esclavos tampoco, y en consecuencia todos estos ciudadanos emitían y recibían opiniones en la plaza. Hoy día, el dirigente político da sus opiniones, la gente escucha y se supone que va a votar y va a elegir a quien le gusta. El problema es que en la red usted no termina de decir la frase que estoy diciendo ahora, y si esto está en streaming, entonces por el Twitter le van a dar al señor Lago de este tío que se cree. Anda pontificando en Barcelona y mire usted la frontera que se escribe. Entonces, claro, está en directo todo aquello, que claro, es otra forma de entender la actividad pública. Es más difícil mantenerse en el poder en este momento. Es más difícil, claro, mire usted. A la otra vez se tomó una decisión respecto de los ciclistas en Chile. Si los ciclistas iban por las veredas y se veían las vías, las ciclovías, no sé qué cuento con los ciclistas. Y hay una cosa que pasa un aviso comercial. En la fundación tenemos una cosa que se llama el quinto poder. Y uno de los ciclistas se fue al quinto poder y dijo, mañana nos vamos todos los ciclistas a la intendencia a reclamar. Llegaron más de 1.500 ciclistas a la intendencia en Santiago en bicicleta. Y 2 días después toda la clase política estaba preocupada de las vías de los ciclistas. Cambiaron la agenda, 1.500 ciclistas que se pusieron de acuerdo y se fueron. Bueno, esa es una forma distinta que antes no existía. Entonces, yo digo, lo que pasa es que no sabemos todavía cuáles van a ser las instituciones políticas que van a resolver estos temas. Pero que van a haber instituciones políticas que lo van a resolver, no me cabe duda. Porque no me parece que lo más civilizado sea que partamos todos a la Plaza del Cairo a exigir lo que tenemos que exigir. También hay que ir a la Plaza del Cairo y ver otro lugar, pero deben haber formas más civilizadas que ir a la Plaza del Cairo. Las dictaduras acostumbran a dañar enormemente la cultura de lo público, ¿no? Se ha reconstruido la cultura de lo público en Chile. No, ese es un punto, porque creo que la dictadura efectivamente enfatizó mucho la cultura del individualismo. Los que están reconstruyendo la cultura de lo público son los movimientos tipo los estudiantes. Y ojo, ¿verdad? En una vez dije, mire, es inquietante porque uno de los lienzos que eran más convocantes era que avanzan los estudiantes sin los partidos. Un partido no me interesa. Aquí nosotros somos los encargados de resolver esto ahora. Y claro, esta última elección significó que muchos dirigentes ahora están en el Parlamento y en buena hora. Pero los actuales estudiantes no les gusta tampoco que sus antiguos dirigentes estén en el Parlamento, porque dicen que van a ser como los señores políticos. Bueno, entonces, acá hay un tema de lejanía, de movimientos colectivos, pero que no se sienten interpretados a través de esto. Y esto no es solamente estudiantes, ¿verdad?
Intente usted hacer una gran obra de infraestructura hoy y le van a salir 10 detractores en contra. El amigo Cameron quiere hacer el nuevo aeropuerto en Londres, Fox no fue capaz de cambiar y hacer otro aeropuerto en Ciudad de México, y eso ocurre en todos lados. Entonces, hay una forma del ciudadano de que te quiere expresar directamente, y eso creo que va a cambiar la forma y hace más difícil entonces la política. Usted ha hablado del nivel de exigencia. Para la nueva presidenta el nivel de exigencia es muy alto y no puede equivocarse, ahora ya no, respecto a las cuestiones de anclaje de la dictadura que todavía está en vigor, de la Constitución. Usted hablaba de que ahora es más posible, en tanto que el contexto de las mayorías en Congreso y Senado lo favorecen. Pero el reto es muy grande porque la calle va a volver a levantarse en el caso de que haya algún incumplimiento de los muchos que ha asumido la presidenta Bachelet en esta elección, ¿no? Bueno, sin duda este es un tema complejo, ¿verdad? Porque los cambios educacionales toman tiempo y los que están afuera quieren un cambio ya. Usted puede decir, tenemos un desafío enorme desde el punto de vista tributario porque, claro, satisfacer demandas de sectores medios es infinitamente más demandante también del punto de vista de los recursos fiscales que el disminuir los niveles de pobreza. Y en consecuencia, con una presión tributaria de un 18-20% sobre el producto, es insuficiente para las tareas que usted quiera cometer. Y por lo tanto, tiene que hacer simultáneamente aquello. Pero si estamos poniendo el énfasis en distribución de ingresos, y si hay algo de lo cual no estamos orgullosos, es que la distribución de ingresos antes y después de impuestos permanece exactamente igual. Y la gran diferencia con el mundo europeo es que usted tiene una distribución de ingresos de un Gini de 0,48 en Europa en promedio, y después de impuestos es 0,30 o 0,29. Y en América Latina, ahí hablo de América Latina mejor, pero no hablo solo de Chile, prácticamente ningún país mejora la distribución de ingresos después del pago de impuestos. Entonces no solamente tenemos un tema tributario para recaudar más, sino podemos modificar de manera que se produzca una diferenciación antes y después de impuestos. Y esto sí, claro, es fácil aquí comunicarlo como una gran panacea, pero implementarlo, caramba, y es difícil. Entonces, hay acá un conjunto de temas que se van concatenando unos con otros. Si quiero resolver y avanzar en educación, si quiero ver qué es lo que hacemos por el pago, porque claro, educación gratuita no existe, lo que existe es que alguien tiene que pagarla. Una cosa es que la pague el estudiante y otra cosa es que la pague el Estado. Y por lo tanto habrá un debate ahí que hacer, pero esa es otra historia. Pero lo que sí es importante es cómo somos capaces de satisfacer esa demanda. Y los que fueron a protestar, yo diría en general, eran más sectores medios que sectores modestos. El que pertenece al quintil de ingresos más bajos de la sociedad chilena, normalmente si quedó en la universidad va a tener una beca y por lo tanto no tiene el tema del crédito que tiene que pagar. El tema complicado es aquel que tiene el crédito que tiene que pagar. Y ese es porque sus padres tienen, comillas, un ingreso un poquito mejor y a usted crédito pero no beca, ¿no? Y ahí se sale a la calle a protestar, es obvio. Ahora, eso te puede efectivamente resolverlo más rápido, con un subsidio, que sé yo, resolver aquello. Pero el tema de fondo es cómo organiza el sistema, ¿verdad? Usted cuenta muy bien cómo se construye un nuevo poder económico durante el pinochetismo. Este poder económico debe seguir activo en este momento. Sí, claro. ¿Cuál es la relación con el poder político? Bueno, es esa relación un poquito oscura, digamos, que existe, ¿verdad? No obstante que, digamos, ha habido una transparencia, ha habido un financiamiento de las campañas, en ese sentido, ha habido un avance, pero queda un largo camino por recorrer en ese contexto, yo creo, ¿no? Y en consecuencia, hay muchas mejoras que poder introducir, y desde luego el financiamiento de la actividad política.
Pero claro, se requiere mucho coraje para decir vamos a financiar con recursos públicos la actividad política en un momento en que la actividad política debe ser de las actividades con menor prestigio social que existe, no digo en la sociedad chilena, no en todas nuestras sociedades hoy día. Y entonces, claro, si no hay financiamiento transparente de recursos públicos, entonces usted entra a un terreno un poquito poco claro, por decirlo. La crisis del tequila, la crisis del daiquiri, la crisis faltaba, la crisis que iniciaban en América Latina. Y en esta, que es la más grande de todas, nos declaramos inocentes. Segundo, tal vez porque tuvimos tantas crisis, nos doctoramos en crisis. Y se han dado cuenta que en América Latina los bancos están impecables. En Estados Unidos la crisis de los subprime y toda la historia, después le llegó la crisis de acá, y la crisis de acá llega, y claro, a diferencia de Estados Unidos, que la Reserva Federal dice, no se preocupe, el señor Paulson llamó a los 9 principales bancos y les dijo, jóvenes, firmen ahí, el gobierno va a poner plata, mientras pone plata, ustedes trasladan sus acciones acá al gobierno de los Estados Unidos. Mire qué fácil. Alguien le explicó que tenía que consultar con su junta de accionistas, con su directorio, y Paulson le explicó a los gerentes de los bancos que ahí estaban los señores, aquí nadie sale de esta pieza sin firmar el papelito. Y así se hizo, simple. Y cuando la General Motors estaba con problemas, firmaron otro papelito. Y por cierto que la Reserva Federal se suponía que a los bancos de inversión no debe defenderlos, ni debe defender a todos los bancos comerciales. Pero son pequeñas minucias legales. Y se resolvió el problema. En cambio acá no hay una Reserva Federal. Descubrieron que el Banco Central Europeo era un banco central que no tenía ninguno de los poderes clásicos de un banco central, prestamista de última instancia y de capacidad de imprimir dólares, o sea, euros, que es lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo salvamos los bancos? Bueno, que el gobierno ponga plata, porque de los bancos abajo estamos normados. Bueno, no ponga plata al gobierno, está bien. Y puso plata al gobierno. Claro, el problema ahora, si ponen plata para salvar a los bancos, porque los bancos no pueden quebrar, vaya a explicarle ahora por qué los bancos tienen que ejecutar las hipotecas y usted aprende entonces que hay 30.000 españoles que le han quitado su casa este semestre, ¿no? Entonces no me gusta a mí esta crisis realmente. O sea, esta crisis aquí en Europa yo pienso que va a terminar en una mucha mayor integración. Alguien me dijo, vamos a poner más soberanía. Sí, claro. Porque lo que no funciona es una política monetaria y si hay un euro, 16 o 18 políticas fiscales distintas. Eso no anda. Entonces ahí va a haber algo nuevo, claro. Ahora, otra cosa es que si usted se quiere endeudar, entonces, bueno, va a tener que haber un nivel de control distinto. O sea, como decía un amigo que estaba muy afligido frente a una situación, no queda otra que arrancar para adelante. Y arrancar para adelante significa entonces un nivel mayor de integración, porque si no, esto no va a funcionar. Alguien de la comunidad va a decir que la política fiscal tiene que ajustarse un poco. Y esto me lleva entonces a un punto que yo creo que es muy determinante, ¿no? La forma en que se va a emerger de esta crisis es una concepción distinta respecto al rol del Estado y todo lo demás. Y ahora mire usted que estamos en buena compañía, porque esta exhortación del Papa Francisco, dicho por alguien que es más bien libre pensador como yo, pero que la exhortación esta habla que ¿hasta cuándo vamos a seguir con la mano invisible? Si eso no funciona, ya está demostrado, dijo el Papa. Entonces estamos en buena compañía, digo yo. Presidente, en el contexto actual hay una reunión que se está produciendo en estos momentos en La Habana con 33 países, no es poco, y prácticamente totalidad de presidentes presentes. Bueno, hay varios organismos que están por la integración latinoamericana. Yo quisiera saber, en su opinión, si la CELAC, que además con la novedad de que por primera vez la OEA visita Cuba después de tantos años, precisamente un chileno, Insulza, está un buen conocedor por parte suya. Bueno, ¿cómo piensa usted que este organismo
relativamente nuevo puede actuar ante tantos organismos como hay regionales? Bueno, siempre he pensado que la CELAC debe ser un organismo de coordinación política en la región. Y por coordinación política es, ¿puede la región intentar coordinarse frente a los grandes temas? ¿Tendría sentido que estas reuniones de la CELAC de los jefes de Estado se hicieran 3 o 4 meses antes de las reuniones del G20? Porque, ojo, en el G20, de los 20, hay 3 de América Latina. México, Brasil, Argentina. Claro, si cada uno habla por su cuenta, estamos mal. Si es posible tener alguna posición común sobre alguno de los puntos del G20 como América Latina. Si quisiéramos, empezamos de una manera distinta y nos escuchan más. Lo que no me gusta es que a ratos da la sensación que América Latina va hacia un rápido tratado de Tordesillas. ¿Se acuerdan ustedes del tratado de Tordesillas? No. Cuando el rey los reyes católicos y el rey de Portugal tienen un acuerdo para los territorios recientemente descubiertos por Colón, cuáles van a pertenecer a Portugal y cuáles a España. Y después el Papa, como corresponde a un orden mundial entre comillas bien ordenado, lo santificó. Y en Tordesillas entonces se estableció esta división, y ahí está Brasil hablando portugués y ahí estamos nosotros hablando español. ¿Ok? Entonces ahora muchos dicen que hay esta alianza del Pacífico y los otros que dicen que el Atlántico. Entonces yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Nos vamos a dividir entre Atlántico y Pacífico? Si el continente latinoamericano tiene el privilegio de estar con costas en el Atlántico y en el Pacífico, a mí me gusta actuar con una sola voz, porque si Estados Unidos se está discutiendo con la Unión Europea sobre las normas de comercio y de inversión en la Alianza Atlántica, oiga, digo yo, y nosotros no estamos acaso en el Atlántico. Y al otro lado está el Trans-Pacific Partnership. Y el Trans-Pacific Partnership está de la cooperación para materias de comercio de los países del Pacífico. Y Estados Unidos ahí sí mira para el sur. Y mira a México, mira a Colombia, a Perú, a Chile. Entonces digo, pero ¿por qué Estados Unidos mira para el sur cuando se trata del Pacífico? Y no mira a México y Colombia, que yo sepa también están en el Atlántico. Entonces, si América está entre el Atlántico, que fue el gran motor después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales del siglo pasado, y el Pacífico será el gran motor de la economía en marcha ahora, bueno, y estamos en el medio de este tránsito de un océano hacia el otro que está teniendo lugar, bueno, creo que es un momento con mayor razón para querer tener presencia en ambos océanos. Y por lo tanto creo que entender también que las nuevas realidades del mundo global, un barco post-Panamax, post digo porque van a ser los barcos que van a reemplazar cuando esté abierto el canal ampliado de Panamá. Esos post-Panamax demoran un día más si salen de Santos en llegar a Shanghái que si salen de Valparaíso de Callao en llegar a Shanghái. Y por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de mirar al Pacífico o mirar al Atlántico? Mínima, en las nuevas geografías del mundo. Lo importante es cómo somos eficientes para poder servir de puentes en torno a estos dos océanos. Y aquí yo creo entonces que hay un espacio para Latinoamérica. Y eso creo yo que serían los temas importantes en un organismo como el CELAC. Y toda esta dicotomía de discusiones de los países, más de esto, más del otro, del algo, no sé qué, eso tiene que ver con lo que cada país es. A mí me parece natural que un país como Brasil tienda a ser un país de mayor protección por el tamaño del mercado interno. Y me parece absolutamente más natural que un país pequeño, con mercado pequeño como Chile, sea un país más abierto. Y por eso entonces, claro, tú recordabas los 10 años de los acuerdos de los acuerdos de libre comercio. Pero esto queda claro para otro volumen.
Lula hace su primera visita a Chile o segunda. Y veo que el programa llega el día antes y no había nada preparado el día antes. Le llamo y le digo, vente a comer a la casa. Y comimos los dos solos en la casa de Giovanni. Y teníamos un lío con los estudiantes. No tenían la cédula de identidad para pagar menos en el transporte. La licitación para hacer la cédula de identidad de los estudiantes la había ganado una empresa en Sao Paulo. Y no me acuerdo si había una huelga en la empresa o una huelga en el Correo Sao Paulo. Lo concreto que no llegaban esos famosos carnetes. Entonces le digo a Lula en un momento de la conversación, te pido un favor, los estudiantes van a ir a la huelga la semana próxima y tú eres el culpable, tu país es el culpable. No, me dijo, ¿cómo me va a decir usted a mí, presidente, que tenemos algo que ver con sus estudiantes? Le expliqué, tienen que llegar los carnets y no tomar la huelga. Bueno, voy a arreglarlo, efectivamente lo arregló, por teléfono, llegaron las cosas. Pero cuando se iba yendo, le digo, una cosa, Lula, este tema nunca te va a ocurrir con Chile. Ay, ¿por qué no va a ocurrir con Chile? Bueno, porque ustedes son un país tan grande que compras de gobierno es solo para empresas brasileñas. Las empresas chilenas no pueden participar ahí. Tenemos todo tipo de declaraciones de integración, claro, pero compra de gobierno no. Y es natural, es un país grande, bueno. Entonces, si queremos nosotros entender que los procesos de integración todos tienen que tener las mismas políticas, no nos entendemos. Porque son países distintos. No es cierto que una talla le hace a todo. Protección o libre comercio, no. Cada país toma su ritmo. Y en buena hora. Y entendamos eso. Aprendamos de los europeos, la geometría variable que ustedes tienen. Están todos en Europa, pero están en el euro y otros están fuera del euro. Pero no por eso dejan de estar. Unos están más, otros están menos, pero bueno. Y eso yo creo que nos falta a nosotros en América Latina. Y creo que ese tipo de cosas, reuniones como el CELAC, son importantes, siempre y cuando entendamos las cosas globales para las cuales estamos, además de la foto de familia que hay que sacar. Una última cuestión también de actualidad, y también están aquí los representantes consulares iberoamericanos. Antes de ayer hubo la sentencia de la Haya en el contencioso entre Perú y Chile, y me gustaría que brevemente, digamos, hay representantes aquí también del consulado de Perú, digamos, me gustaría mucho que hicieran un poco una reflexión de qué supone esta sentencia, en la que no parece que nadie sea el vencedor absoluto, afortunadamente. Bueno, yo creo que estas son consecuencias de la culpa de los españoles. ¿Se dan cuenta ustedes si Fernando VII hace lo de don Juan de Portugal, que cuando vio que venía Napoleón, pues se fue a Brasil? Y claro, cuando ya se fue el peligro napoleónico y don Juan vuelve acá en 1821, su hijo le dijo, ¿sabes qué más? Yo me quedo en Brasil, está más entretenido esta parte del mundo. Y se fueron todos felices bailando samba a despedir a don Juan, que volvía a Portugal. Y claro, como ahí se quedó el representante de don Juan, don Pedro, su hijo, los republicanos que querían la independencia de Bahía fueron derrotados. Don Pedro se fue a Sao Paulo y derrotó a los paulistas que querían la independencia de Sao Paulo, y qué decir de los cariocas que querían lo mismo. Es decir, Brasil estaba hecho para dividirse en 5 o 6 repúblicas. Y fue don Pedro el que nombró un primer ministro, y el primer ministro, que venía con ideas muy liberales, era liberal para todo, pero menos para aceptar la división de Brasil. En cambio, don Fernando se quedó por estos lados y todos nosotros entonces decidimos ser países independientes y ahí estamos. Y entonces todo el siglo XIX fue cómo establecíamos nuestros límites, y cuando no llegamos a acuerdo en el siglo XX, bueno, ahí estamos todavía. ¿Y esto qué es lo que es? Es un resabio de lo que hay, ¿verdad? Cuando se terminó el conflicto con Perú y Bolivia, hubo un tratado de paz con Bolivia en 1904, un tratado de paz con Perú en 1929, en donde debía haberse hecho un plebiscito en las
ciudades de Tacna y Arica para ver con quién quedaban estas dos ciudades, y al final se optó por no hacer el plebiscito y que Tacna fuera para Perú y Arica fuera para Chile, y ahí se estableció el límite. Y se estableció que el límite entre ambos países, Chile y Perú, iba a ser ¿cuál? Bueno, se estableció cuál es la división entre Tacna y Arica, y luego se dijo la línea de la Concordia, así denominada, va a estar 10 kilómetros al norte del ferrocarril de Arica a La Paz. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tratado con Bolivia, Chile se comprometía para que los productos de Bolivia pudieran salir con facilidad a hacer este ferrocarril. Y eso es. Entonces, lo que ahora estaba en discusión era que los amigos peruanos dijeron que los tratados eran tratados pesqueros, los del 52 y 54, de las 200 millas, toda esa historia, y en consecuencia había que hacer los límites marítimos. Ahora, claro, de nuevo es el contexto. El año 29, el contexto era que donde el límite llegaba al mar, de ahí se trazaba un paralelo. Y todos los límites eran sobre la base del paralelo. Claro, cuando después se hace la Convención de Derechos del Mar, la CODEMAR, es del año 82. Y se hace fundamentalmente para resolver los problemas del mar Adriático acá en Europa. Y donde, claro, el paralelo no funcionaba, obviamente. Y si usted aplica los conceptos más modernos de derecho del mar, obviamente que el paralelo no le va a funcionar porque el límite territorial viene en una diagonal hacia el sur. Y si usted lo proyecta, entonces no debiera tener el paralelo. Pero el paralelo es lo que ocurría hasta el día de ayer. Las armadas de ambos países estaban en el paralelo. Los avioncitos cuando van pasando al otro país anuncian cuando van en el paralelo. O sea, el paralelo era lo que existía. Y bueno, yo no he leído, no he tenido tiempo, estaba acá no he leído el fallo mismo, lo escuché, claro, está en ese momento. Y lo que se resolvió fueron dos cosas, digamos. Primero, el famoso hito 1, que es un típico ejemplo del año 29 versus la tecnología de hoy día, ¿verdad? Porque el hito 1 es donde la línea de la Concordia toca el mar. Y donde toca el mar, ahí está el hito 1 del territorio y ahí comienza a trazarse la línea. Claro, deben haber puesto, el año 30, llegaron las comisiones a poner el hito 1 y descubrieron, claro, que si el hito usted lo ponía donde está la ola, revienta ahí, comienza la playa, venía la marea alta y se llevaban el hito. Entonces fue la solución, ¿verdad? Oye, corrámonos un poquito más acá. Y el hito 1 quedó entonces más o menos, a uno debe saber a qué cosas, más que nuestras cosas, pero debe quedar unos 200 metros más al norte de lo que debiera ser, porque si usted se va por la diagonal para arriba, entonces claro, le va a quedar más lejos, ¿no? Entonces, con toda razón, a mi juicio, eso sí me parece razonable, pero dice, no, perdón, ahora con el GPS podemos seguir y tocar el mar, evidente, no hay necesidad de hito 1, ¿verdad? Bueno, pero el hito 1 es el hito 1, dice Chile. Y la Corte dijo el hito 1 es el hito 1. Yo no tengo el pronunciamiento sobre eso, por tanto, ahí está. Y partieron con el paralelo. Estaba claro que iba a haber paralelo en el mar territorial, 12 millas, pero dijeron que no, que también se seguía con el paralelo hasta las 80 millas, no las 200, hasta las 80. Dan una explicación de unos faros de enfilamiento. Estos faros de enfilamiento son unos faros que se crearon ahí por el año 68, de los dos países, que eran unas luces que enfilaban hacia el mar de manera que los pescadores no se perdieran cuando estaban pasando de un lado a otro. Quiero decir que estos faros de enfilamiento eran solo para los pescadores, no eran para los peces, porque los peces no se dan cuenta cuando cruzan el mar. Era solo para los pescadores. Y efectivamente, claro, la sentencia o el juez de Joan hace una referencia que estos faros de enfilamiento alcanzaban a no sé cuántas millas. Entonces ahí estaba claro, estaban estos faros, claro, no había faros de enfilamiento de 200 millas. ¿No? O sea, yo no sé la explicación que dan, pero deben dar una buena explicación, supongo, para que el paralelo sea hasta 80 millas y ahí el paralelo se quiebra hacia el sur. Entonces, claro, de lo que era la petición original de Perú, en donde la interpretación peruana se superponía a lo que aparece como mar territorial y mar de zona exclusiva para Chile, en un 38.000 kilómetros creo que era cuadrado,
con la sentencia nueva, Perú obtiene de estos 38.000 como 20.000 kilómetros de lo que era el mar de Chile pasa a Perú, y los otros se mantienen en poder de Chile. Esa es la sentencia, y lo que está fuera de discusión, que la sentencia se va a acatar, por supuesto, y se va a poner en implementación, no me cabe ninguna duda. Lo único que a mí como chileno me gustaría que hubiera una declaración solemne a nivel de los dos congresos diciendo que con esto se acabaron todos los pleitos. Eso sí, porque claro, eso sí es innovable, durante 57 años nadie pensó que los límites del mar estaban poco claros, o por lo menos si Perú lo pensó, se demoró 57 años en reclamarlo a través de una misión del embajador Bácula en el año 86 a Chile, cuando estaba Pinochet y su ministro de Exteriores. Eso es mi lectura de aquello. Bueno, tenemos una agenda un poco complicada. También seguramente habrá quien quiera que el libro lo tenga firmado por el presidente. Vamos a casar una cosa con otra. Vamos a hacer dos intervenciones por parte de ustedes. Bueno, pues aquí. Yo quería, sí, presidente, preguntarle con su óptica, su visualización, con lo que le cuentan, se entera futuro de Cataluña. ¿Será un país con personalidad propia o seguirá como comunidad autónoma española? Si quiere, no responda. Bueno, usted con su pregunta en verdad me hace añorar la presidencia. Porque ante una pregunta compleja y difícil como la suya, un presidente mira atrás y dice: ministro, ¿por qué no responde usted? Ahora mira atrás y va a llegar. Pero para decirlo con toda seriedad, no tengo ningún ánimo de interrumpirme, por cierto, en lo que es un tema muy importante de la política de Cataluña y de política española. Hoy día me recibió el presidente Artur Mas, tuvimos una conversación bastante extensa, me hizo los planteamientos, en donde me señaló algo muy importante. Me dijo: este es un tema que surge de abajo hacia arriba. No es que nosotros los dirigentes lo planteamos, no, es un sentimiento que tiene muchas explicaciones, es un tribunal constitucional que hace una determinada interpretación, etcétera, etcétera, que complica más las cosas. Dicho esto, acá hay dos principios, ¿verdad? El derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y el derecho del pueblo español a aceptar la autodeterminación de un segmento que el pueblo español considera es parte de España. Y por lo tanto la autodeterminación del pueblo catalán sin la aceptación del pueblo español sería un tema complejo y difícil. ¿Cuál de las dos? Las soberanías, entre comillas, del pueblo se impone. Dicho esto, yo creo también que a lo mejor hay, no diría un pecado de origen, porque las identidades de los distintos pueblos de España, si se me permite hablar así, bueno, usted podría decir País Vasco, Cataluña, Navarra y poco más. Y cuando surgió para resolver este tema el año 78 en la Constitución, se planteó el tema de las comunidades, ¿verdad? Y bueno, hubo comunidades que, según entiendo, tuvieron que inventar una bandera y tuvieron que un himno nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede decir esa comunidad respecto de Cataluña y sus 800 años? Y como me dijo hoy día, con mucha cortesía, el presidente Mas: presidente, perdón, ¿usted fue el presidente número cuánto en Chile? Y la verdad es que en Chile no acostumbramos mucho, porque en Estados Unidos se fija que llevan los presidentes, Obama creo que el presidente 44. Bueno, yo le dije algo así, creo que 33 o 34 le dije. Mire usted, me dijo,
Yo, fíjese, soy el presidente 100 y tanto. Y eso que durante 3 siglos estaba prohibido hablar del presidente de la Generalitat. Si no, sería el presidente 300 y tanto. O sea, de que hay presidente de la Generalitat hace de esto ya 6 siglos. Entonces hay una identidad, hay un lenguaje, hay una cultura, hay muchas cosas. Ahora, claro, uno podría decir que en este mundo global a lo mejor va a haber una Unión Europea y van a haber muchas regiones. Y muchos están diciendo, mire usted lo que pasa en Escocia, ¿verdad? Pero son cosas distintas. Está el caso de Checoslovaquia, la República Checa y Eslovaquia, lo recordamos esta tarde también. Pero acá a mí me cuesta pensar que no va a ser posible llegar a un cierto consenso. Yo entiendo que está planteada una pregunta muy inteligente, ¿verdad? Es usted partidario, usted puede votar sí y no. Y solo si vota sí, sí, ahí vienen las dificultades. Estuvimos hablando del tema de la política fiscal. Va a tener usted autonomía para fijar sus propios impuestos, y si eso es así, ¿cuánto le va a contribuir a la España como el sistema que tiene el País Vasco? Bueno, son distintas situaciones. Pero yo creo que lo determinante acá es la capacidad que haya de resolver un tema que, como todo tema de carácter histórico, no lo va a resolver a lo mejor ni una ni 2 generaciones. Pero lo que no me parece es que no sea posible entender una capacidad de comprensión, porque también la historia de la España, claro, es cierto, la tendencia después de terminado Franco, cuando lo que intenta es terminar con la lengua y terminar con la cultura catalana y somos todos iguales y todos españoles, yo entiendo lo que se produce después, el 78. Pero ahí yo creo que es muy importante encontrar un camino. Ahora, ¿quién es uno para decir este es el camino? No estoy en condiciones de decirlo. Pero sí creo que acá hay una identidad que no se condice con las otras comunidades, eso está fuera de discusión, ¿verdad? Y por lo tanto habría que buscar un estatuto particular. Ahora, desgraciadamente no se buscó un estatuto particular en los inicios, y ahora estamos en esto, y bueno, pero será posible, ¿verdad?, entender aquello porque es parte de la historia. No estoy diciendo ninguna novedad con lo que estoy diciendo, es simplemente constatando un hecho. Pero más de esto no le puedo decir. Gracias. El contexto del cual se ha hablado ha determinado que el futuro gobierno de nueva mayoría tenga en su agenda un cambio constitucional. Ante eso usted, pedagógicamente creo yo, ha señalado que este cambio constitucional hay que escribirlo sobre una hoja en blanco. La pregunta es, ¿usted cree que este Parlamento, elegido hace 2 meses, está en condiciones de escribir una constitución en una hoja en blanco? ¿O usted cree que va a tender a hacer lo que se ha hecho hasta ahora, que son reformas constitucionales, es decir, a escribir sobre hojas ya escritas? ¿Qué tendría que pasar para que realmente la Constitución fuese escrita en una hoja en blanco? Lo que ustedes acá en España hicieron en el 78, unas cortes que se hicieron en el Araquiri, se disolvieron y dijeron las próximas cortes serán constituyentes, y cuando se constituyeron nombraron una comisión de 7 señores muy ilustres, muy distinguidos, a quien todos hoy día le hacen un gran homenaje, y escribieron sobre una hoja en blanco. No tomaron lo que venía de las cortes antiguas y empezaron. Nosotros, seamos claros, derrotamos a Pinochet en un plebiscito que estaba en su constitución. Y por lo tanto, usted podría decir, es que ese es el pecado original, ¿para qué se metió el plebiscito? Y yo tendría que decirle, es que no había otra forma de echarlo, porque una vía armada era muy compleja, no había un... Bueno, ¿para qué vamos a entrar en esa época? Entonces, a partir de eso, usted lo que ha tenido fue la primera reforma que se hicieron entre el fin del plebiscito y antes que asumiera él. Y
y en donde lo que nosotros pedíamos era el fin del artículo 8º que prohibía al Partido Socialista inscribirse, y por eso surgió el Partido por la Democracia, y en donde a cambio de eso los militares pidieron otra serie de cosas, entre otras que el periodo presidencial siguiente se bajara de 8 a 4. Yo creo que es el único caso en el mundo en que hay una coalición que sabe que va a ganar la próxima elección presidencial y vamos todos felices a reducir el periodo presidencial de 8 a 4. Porque estábamos convencidos que después de 4 años, cada uno para su santo, se acaba la concertación y empezamos de nuevo el juego político. Lo cual habla de la inocencia que teníamos, ¿no? Porque después, una vez en el gobierno, nos dimos cuenta que era mucho más difícil lo que había que ningún partido político acordó seguir en coalición. Se dio por descontado que era así. Entonces, hoy día, mi problema, en el cual yo me encontré, y ese es el tema, eran todos los enclaves autoritarios. Usted no podía destituir a los comandantes en jefe, el Consejo de Seguridad Nacional eran 4 señores militares y 4 civiles en igualdad de condiciones. El Consejo de Seguridad se podía convocar con 2 de los comandantes en jefe, con 2 miembros, etc. Los senadores, había los senadores designados, que fueron los que nos hacían ganar las elecciones y perderlas en el Senado, porque, etc. Los presidentes eran senadores de por vida, vitalicios, etc. Entonces, todo esto se enclave, y el sistema electoral, más los quórum altos. Bueno, cambiamos todos los enclaves autoritarios, menos el sistema electoral y los quórum altos. Y cuando me dijeron que eso no se podía cambiar, entonces yo dije, en un acto de mucha firmeza, no acepto nada y no cambio la Constitución. Yo voy a cambiar la Constitución, se va el sistema electoral. Entonces, ¿qué acordaron? Sacar el sistema electoral de la Constitución, pero lo dejaron para que cambiarlo con el mismo quórum. O sea, como quien dice, era solo Donuto que vendió el sofá. O sea, un tema ahí, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que obtuvimos. Ahora, yo le digo a algunos amigos míos que me dicen, ¿por qué se hizo eso? Porque no se podía más. Ahora, gracias a que eso se hizo, hoy día podemos pensar una nueva Constitución. Pero digamos también, francamente, si no estaríamos pidiendo que se acaben los enclaves autoritarios. Es bien. ¿Por qué no hay? Ahora, para responder su pregunta. Yo quiero creer que estamos a 2 votos de llegar a los 25 senadores, porque ya hay 23 con los 2 que se han incorporado. Estamos muy cerca de poder tener una mayoría para acordar una nueva Constitución. Dicho esto, digamos que las constituciones anteriores han sido bastante más complejas. Todas han sido hechas por grupos, por comisiones designadas a priori y a dedo por el presidente de la República. Y ahora sería posible tal vez hacerlo con una hoja en blanco, que es la forma que he dicho. ¿Por qué? Porque si usted dice voy a reformar la Constitución, muy bien, pues, hay muchos que les gusta la Constitución tal cual está ahora. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Hay que reformarla ya? Pues dígame, a ver, ¿qué artículo no le gusta? Y empezamos a notar. Pero está claro que si esos artículos que queremos cambiar, al que le gusta la Constitución no está de acuerdo, va a seguir la Constitución como está. Porque usted está trabajando sobre un texto que ya existe. Entonces, he tratado de poner el ejemplo para sacar el debate de asamblea constituyente, sí o no, que me parece que es un tema adjetivo, procesal, de qué tipo de procedimiento vamos a usar, por algo sustantivo. Y por eso he dicho lo del hoja en blanco, que me parece más realista. Ahora, usted podrá sentarse o no con una hoja en blanco, en donde muy importante va a ser también la fuerza social que hay detrás de esto. Y eso está por verse, cuál va a ser esa fuerza social. Porque si ahora estamos debatiendo esto, es porque hubo movimientos sociales en el periodo anterior que pusieron en cuestión el tema constitucional y lo pusieron muy alto en el tapete. Vale decir, quisiera creer que va a haber una lucidez intelectual como la que hubo acá en la España por Franco. Y han pasado ya 25 años desde que, en fin, en el año 90 se inició un proceso de elección de presidente y después de 25 años a lo mejor estamos en condiciones de dar este paso. Señor presidente, en los últimos días se está comentando bastante la propuesta de una nueva ley que cortaría el concepto de libertad de justicia
justicia universal. Al amparo de la POAC, y con esta doctrina fue cuando hubo esta especial relación entre los dos países por la detención de Pinochet de Londres, y que en otros casos ha sido con todos los temas del derecho, que aquí está, por ejemplo, pendiente el tema con el SADA, que hay respuestas. Esto supondría una limitación, pero me gustaría que usted, que vivió esto desde la otra orilla, en el caso específico, por ejemplo, de Pinochet, pero también en las ayudas a favor musulmán, etc., ¿qué opina usted de que cambie este concepto, o que pretenda nuestro gobierno, cambiar este concepto de justicia universal a través de coartar y dejando solamente que se pueda perseguir aquellos crímenes hechos por españoles? Por ejemplo, esto supondría, por ejemplo, en la relación con Chile, que separaría todo el proceso de lo de Carmelo Soria. Bueno, yo creo, fíjate que en esta materia lo que hemos avanzado son las normas por las cuales el Tribunal Penal Internacional tiene jurisdicción sobre determinado tipo de delitos que, independiente que él los cometa y su nacionalidad, son delitos perseguibles por toda la humanidad. Y por lo tanto, yo sería partidario de exigir el cumplimiento del Tratado de Roma que establece el Tribunal Penal Internacional. Porque eso es lo que nosotros como los países del mundo estamos dispuestos a aceptar. Lo otro es introducir elementos casuísticos que debilitan el ordenamiento que hay. Ahora, otra cosa es que desde mi país diga, yo no me guío por el Tribunal Penal Internacional, le hace Estados Unidos. Bueno, eso es otro tema. Pero los países que queremos tener un cierto orden internacional, me parece que estamos en condiciones de poder de una u otra forma avanzar en ese sentido. O sea, mi respuesta sería, mire, yo sería partidario de entender que el Tribunal Penal Internacional es el que resuelve los temas. Y los otros son más bien elementos casuísticos muy particulares. Bueno, muy agradecido, presidente. Josep, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes, a la comunidad chilena, aquí representada también, Eulogio Dávalos. A todos ustedes muchísimas gracias. Y ahora, como les he dicho antes, si alguno de ustedes quiere leer este libro, tienen aquí a disposición, y si el presidente puede dedicarles alguna